Muy buenos días, amado Ecuador y el mundo entero. Qué lindo empezar una nueva mañana en la presencia del Señor, confiando en el Señor que todo va a salir bien y que ante cualquier aflicción que se pueda levantar en este día, en el nombre de Jesús, ya que somos más que vencedores en Él, venceremos también esa aflicción que de pronto nos quiere quitar la paz. Y en este momento nos enlazamos en vivo a través de www.dileunamigo.org al mundo entero. Y bienvenidos y muy buenos días desde Quito, Ecuador, a todo el mundo. Y también este mensaje que después es retransmitido a las 6 de la mañana por Asoma Visión, Guayaquil, Latacunga, Ambato y por supuesto la capital de todos los ecuatorianos, Quito. Y desde Ecuador, para todo el mundo, muy buenos días y que el Señor nuestro Dios nos bendiga y pronto hoy nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios por este tiempo espectacular que Él nos regala cada mañana. Muchas gracias por todas sus llamadas, muchas gracias por sus peticiones de oración. Recuerden que también todas las oraciones que se solicitan a través de nuestro programa de las 8:30 de la mañana por Asoma Visión, Buen Día Familia, también aquí en la Iglesia Bautista Betania, todos los días a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y los miércoles a las 7 de la noche, estaremos pidiéndole al Señor nuestro Dios por sus peticiones, por sus necesidades, así que llámenos con toda confianza. Y también damos gracias al Señor nuestro Dios, hermanos, por estos estudios de las sectas. Y recuerden que la intención no es dividir a la iglesia, no, Señor, es unificar a la iglesia y que los pastores, los evangelistas, los maestros, más les vale que nos volvamos a la palabra de Dios y a vivir en rectitud y enseñar palabra. Porque como ahora la gente está aprendiendo, ya no va a comer cuento. Ya no va a quererse solamente sentir motivada por una linda música. Ahora sí va a buscar palabra de Dios. Así que todos tenemos que ponernos a estudiar y todos tenemos que ponernos en perfecto contacto con el Señor para que el Señor sea hablando a través de nosotros y que nosotros no estemos hablando por hablar. Damos gracias al Señor nuestro Dios por este tiempo y hoy prepárate, amada iglesia del Señor, porque hoy vamos a presentarte un video de lo que está aconteciendo en algunas iglesias para que tú aprendas a discernir. Y mis amados hermanos, hoy continuamos este estudio que lleva por título Cuidado con las sectas, octava parte. Permítame recalcar una vez, no para molestarles ni fastidiarles, sino que vamos a enumerar estos estudios para que usted pueda ingresar a nuestra página web www.dileunamigo.org y ahí usted pueda descargar todas nuestras prédicas y estudios totalmente gratis. Pero si por ahora usted desea estos videos, aquí en la Iglesia Bautista Betania también tenemos los DVDs para que usted pueda coleccionarlos, tenerlos, estudiarlos, etc. A su disposición, lo único que tiene que hacer es llamar a Alex Jacome, que es el celular que usted siempre ve en pantalla donde nos puede mensajear o puede hacer sus preguntas, inquietudes. Siempre nosotros hablamos a la luz y en el contexto histórico y bíblico, para que no haya confusiones. Bien, mis amados hermanos, hoy en Cuidado con las sectas, octava parte, vamos a hablar de la tercera persona de este triuno Dios. La Biblia nos enseña que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a hablar, hermanos míos, cómo se ha blasfemado contra el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y por eso vamos a estudiar bíblicamente cuáles son las funciones de Dios Espíritu Santo en una iglesia. Cuáles son el mover, cuáles son las características, cómo se mueve y se manifiesta el Espíritu Santo. Es bíblico decir, aplaudan, aplaudan que ya cae, ya viene el Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. ¿Es bíblico decir eso? Bíblico. Yo no te estoy hablando si tiene lógica, porque acuérdense que a veces lo que suena bonito, pero que no está en la Biblia, eso es cuento, y eso es mentira. Vamos a ver si nosotros podemos darle la bienvenida, o si el Espíritu Santo va a venir a llenar las paredes de un lugar, o cuál es la función del Espíritu Santo. Vamos a ver si las manifestaciones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo posee a una persona. Cuando alguien le pone la mano, cuando alguien le tira un sacazo, se saca la leva y le cae alevazos a esa persona, que cae desmayado. Vamos a ver si eso es el mover del Espíritu Santo bíblico. Acuérdense que cuando hablamos de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando?
Es obvio que si vamos a estar hablando, si hay algún musulmán que está viendo este programa, yo no voy a hablar de Alá usando la Biblia. Es obvio que si estamos hablando de Alá tendré que usar el Corán. Si vamos a hablar, hermanos míos, de Buda, es obvio que no voy a utilizar la Biblia para hablar de Buda. Tendrán que ser la Biblia de ellos. Pero si estamos hablando del único Dios verdadero, si estamos hablando del Dios todopoderoso, no podemos hablar de ese Dios sin Biblia. Por eso vamos a aprender de lo que es el Espíritu Santo y el mover y las manifestaciones del Espíritu Santo bíblicamente, para que tú no comas cuento y en el lugar donde tú vas, que te han enseñado que el mover del Espíritu Santo es como ustedes van a ver en este video, ustedes mismos que ya están aprendiendo a discernir, disciernan a ver si ese es el Espíritu Santo o son demonios que entran a posesionarse de la gente. Vamos a aprender entonces, hermanos míos, despacito, quién es el Espíritu Santo. La primera cosa, hermanos míos, que también, y en esto, la confusión grande que algunas sectas hacen. Han mezclado nueva era, energía cuántica, humanismo, y crean algunas religiones. Por ende, al Espíritu Santo no se lo llama Dios. Al Espíritu Santo se lo llama energía. Al Espíritu Santo se le llaman un fantasma. Al Espíritu Santo solamente lo llaman poder de Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo, hermano. La Biblia, aquí está. Esto no hay que ir a hacer estudios lejanos, irse al oriente o irse a las montañas o a las antenas aquí en Quito para ver cuál es la interpretación del Espíritu Santo. Ahí está la palabra de Dios. La primera cosa que quiero dejar bien en claro, hermanos míos, es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? No es que es un movimiento, no es que es una fuerza o una energía, o es lo que nos une con el árbol o con la Pachamama. A mí no me vengan con esa terminología chueca, naturista, contra la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y miren, dentro de esto, hoy día porque estamos hablando de las sectas, pero ya posteriormente vamos a hablar para que nos quede bien claro, ¿cómo es esto de la Trinidad? Si es bíblico que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero bíblicamente sí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios es un triuno Dios. ¿Cómo funciona eso? Lo primero que te voy a decir, hermanos míos, es que no puedes tomar la triunidad de Dios y quererla dividir o separar. Dios nunca actúa, el Padre por un lado, el Hijo por el otro lado y el Espíritu Santo por el otro lado. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Siempre está unido. Y ya de esto vamos a hablar más profundamente. Es bíblico orarle al Espíritu Santo, hermanos. Porque hay en unas iglesias donde se adora al Espíritu Santo separado del Padre y del Hijo. Y ahí es donde tenemos problemas, porque eso tampoco es bíblico. Sí es verdad que el Espíritu Santo es Dios, pero en algunas sectas han divorciado al Espíritu del Hijo y del Padre. Solamente se habla del Espíritu Santo, solamente se da la honra y la gloria al Espíritu Santo, y nos olvidamos que el Espíritu Santo, vamos a aprender cuál es la función, nos olvidamos justamente de hablar bien. Por ende, la primera verdad es que ciertamente el Espíritu Santo es Dios y uno con el Padre y el Hijo. Veamos un relato bíblico en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Conocen ustedes la historia? Ananías y Zafira vendieron un terreno y le mintieron a la iglesia cuando iban a dar ese dinero. Y miren lo que dice Pedro, hablando del Espíritu Santo. Hechos 5, vamos a leer, hermanos míos, del 1 al 4. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está el apóstol Pedro diciendo: tú le has mentido al Espíritu Santo, tú le has mentido a Dios. El Espíritu Santo, hermanos míos, es Dios.
eso que quede bien claro. Y uno con el Hijo y con el Padre. No podemos divorciar a ninguno de los tres. No podemos coger solamente a Jesucristo, como algunas sectas por ahí andan los unitarios, solamente Jesucristo y nos olvidamos del Padre y del Espíritu Santo, u otras sectas que solamente cogen al Espíritu Santo y se olvidan del Hijo y del Padre, u otras sectas que solamente cogen al Padre y se olvidan del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos que, por igualdad, entender que los tres no van a hacer las cosas por separado, sino que los tres hacen todo como un solo Dios que es. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo, hermanos míos? La función del Espíritu Santo es consolarnos. Es consolarnos. La palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, 15 y 16, el Señor Jesús hablando de que no vamos a quedarnos huérfanos ni solos nosotros, que cuando Él fuere tomado arriba y fuera ascendido, Él nos iba a enviar un consolador para que nos confortara, para que nos ayudara, para que nos diera poder. Esa es la función del Espíritu Santo. Juan 14, y vamos a leer, hermanos míos, 15 y 16, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entendamos entonces que la primera función del Espíritu Santo en la iglesia es sentir el consuelo. Cuando estamos atravesando momentos duros, es el Espíritu Santo quien nos abraza, quien nos fortalece, quien nos ama, quien nos consuela. Esa es la primera razón por el cual el Señor Jesucristo, cuando Él se fue, nos dejó al Consolador. La segunda cosa, hermanos míos, es: ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo, hermanos míos, es redarguir el pecado. Cuando usted va a una iglesia de sana doctrina y escucha una prédica que le parte el corazón, es el Espíritu Santo, hermanos míos, quien en tu corazón, en nuestros corazones, nos hace decir: estás en pecado. Ofendiste a tu padre y a tu madre y te tienes que arrepentirte y pedirles perdón. Estuviste en adulterio y ofendiste a tu esposa y a tu familia. Ofendiste a tu Dios. Robaste, pornografía, borracheras. Todas esas cosas que cuando uno las escucha, uno siente y dice: caramba, así estoy yo. Ese es para mí. Esa palabra es para mí. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo del pecado. No es la palabra de un pastor, no es la motivación de un pastor, es el Espíritu Santo, hermanos míos, que nos hace sensibles a escuchar la voz de Dios. Y la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 7 al 11 nos dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Ok? La función del Espíritu Santo, entonces, hermanos míos, es consolarnos. Y la obra del Espíritu Santo, hermanos míos, es de redarguir a toda persona que no camina conforme caminó el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Escúcheme bien, hermano. Estamos estudiando Biblia. La obra del Espíritu Santo es redarguir a toda aquella persona que, llamándose cristiano, no camina como Cristo anduvo. Por ende, cuando usted, que ya recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador, usted peca, usted va a sentirse tan miserable y tan culpable. ¿Por qué? Lo que antes usted hacía. Antes usted se emborrachaba, antes usted andaba en los casinos gastando la plata, antes usted veía pornografía, antes usted era infiel y no pasaba nada. Pero usted aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, y a partir de ese momento, cuando usted peca, uno siente una carga tan horrible, uno se siente tan sucio, y es el Espíritu Santo que nos está diciendo: me has ofendido, me has lastimado, has pecado contra mí, por ende, arrepiéntete.
Es el Espíritu Santo que nos contrita a tal punto de hacernos sentir miserables y no poder seguir adelante hasta que no nos detengamos, nos arrodillamos, le decimos, Señor, perdónanos. Y ahí viene el Espíritu Santo y nos consuela. Yo te perdono para que no peques más y te ayudo para que tú puedas vencer. Esa es la obra del Espíritu Santo. La función, consolarnos. La obra en la iglesia es, hermanos míos, redarguirnos cuando hemos pecado. ¿Y dónde vive el Espíritu Santo? Es bíblico, hermanos míos, decirle, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Como que si el Espíritu Santo va y viene. Eso no es bíblico. Si usted oye personas que le vienen a decir, bienvenido Espíritu Santo, aplaudamos que ya viene, ya cae el Espíritu Santo. Usted dice, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que ya cae, bienvenido? No te vayas, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos míos, mora únicamente en hijos de Dios. El Espíritu Santo no habita en templos de manos hechas de hombre. El Espíritu Santo habita en este templo cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo. En el momento cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese instante el Espíritu Santo viene a morar en usted. Biblia. ¿Dónde dice eso? Empecemos, hermanos míos, en Juan 14:17. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas. Le voy a dar otro versículo más. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Para que no coma cuento. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Y prepárate, porque ya mismito les voy a presentar un video para que ustedes vean lo que la Biblia dice, lo que son manifestaciones del Espíritu Santo y lo que las sectas enseñan que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 3, 16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y hermanos míos, en ninguna parte de la Biblia, por ende, también los que te enseñan por miedo que la salvación se pierde, ¿en qué parte de la Biblia te dice que de una vez que el Espíritu Santo viene a morar en ti, se va? Enséñenme, porque yo no encuentro eso en la Biblia. Si hay algún docto ahí que sabe, enséñenme en qué parte de la Biblia dice que de una vez que el Espíritu Santo viene a morar en ti, y eso es lo que te da la potestad de ser hecho hijos de Dios, el Espíritu de Dios morando en ti, como dice Juan 1:12. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios te quita el Espíritu Santo de una vez que te ha venido y te ha sellado y que pierdes la salvación? No, hermanos, por eso aquí venimos a estudiar Biblia. No hay ninguna parte en la Biblia donde dice que Dios te quita el Espíritu Santo. Por ende, no es correcto decir, bienvenido Espíritu Santo, no te vayas Espíritu Santo. Eso es falso. El Espíritu Santo viene a morar con un hijo de Dios y aquí se queda para siempre. Y es el Espíritu Santo, aunque tú te apartes de los caminos de Dios, y los que hemos estado apartados del camino de Dios, siempre vas a tener la voz de Dios que te dice, ya basta, arrepiéntete, vuélvete a mí. Aunque tú estés viviendo mundanamente, aunque estés viviendo perdidamente, de una vez que eres hijo de Dios, aunque te hayas apartado, siempre vas a escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, arrepiéntete, ya basta, acaba con eso, y te vas a sentir miserable por vivir apartado de Dios. Algo más, hermanos míos. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Tumba a la gente al piso? ¿Los hace mover frenéticamente la cabeza como que si estuvieran dementes? Hermanos míos, la función del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Cristo es repartir dones para la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. Hay 27 dones en la Biblia. Y si eso no le han enseñado a usted en su iglesia, bueno, aprenda entonces con nosotros. Y dele gracias al Señor nuestro Dios por este espacio en que usted puede aprender Biblia. Y los dones no se los da el pastor con imposición de mano. Oiga, hermano.
Ay, Dios mío. Son 27 dones y no todos van a hablar en lengua. Y hay personas, yo no sé de dónde sacan, que tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas y que si tú no hablas en lenguas, obviamente ya no tienes el Espíritu Santo. Yo le pregunto algo, hermano. ¿Jesucristo alguna vez en los evangelios estuvo hablando en lenguas? Que vinieron los apóstoles a decir, Jesús, ¿qué estás hablando que no te entendemos? ¿En qué lengua morocha estás hablando? Entonces, hermanos míos, por favor, usted escucha en la Biblia que el apóstol Pedro, que el apóstol Juan hablaron en lenguas angelicales. Porque hay muchos que dicen, ahí te cogí una mentira. Hechos capítulo 2, hermanos míos, en Hechos capítulo 2 no hablaron en lenguas angelicales, hablaron en dialectos. Y por eso le invitamos a que vea Misterios y Enigmas todos los domingos para que aprenda lo que significa terminología griega, hebrea y aramea. Por si acaso, no hablaron en lenguas espirituales, hablaron en dialectos humanos para que todos nosotros pudieran entender el idioma de que Jesucristo es el Señor y las grandezas de Dios. Así que no me vengan con cuentos a pensar que tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas y que te obliguen a comenzar a decir, Rambo, saca la bazuca, saca la baranda y salta la java, y yo qué sé. Ya con eso tú piensas que a Balasaya y todo lo demás ya eres espiritual. No vengas con esos cuentos, hermanos míos. Hay 27 dones y el Espíritu Santo a todos no les da el mismo don, por favor. Así que cualquier secta o en algún encuentro que te obliguen, hablen lenguas, y que tú tengas que parezcas perro rabioso, hermanos míos, eso no es bíblico. Y la palabra de Dios nos enseña bien claro. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, la palabra del Señor nos dice así. 1 Corintios 12, 7 al 11. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Escúcheme bien la palabra manifestación. A ver si la palabra manifestación es estar en la iglesia y salir corriendo como un tarado de mente. Con la manifestación del Espíritu Santo es caer como pollo enfermo ahí, noqueado, como van a ver ustedes a continuación en un video que hemos preparado, hermanos. Prepárense. Dense cuenta cuáles son las manifestaciones. La manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Dese cuenta que es el don de la profecía y no profetas, por si acaso. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro. Yo no te estoy diciendo que no existen las lenguas, lo que te estoy diciendo es que no toda la iglesia tiene que hablar en lengua para tener el poder del Espíritu Santo, hermanos míos. Escúchame. Y a otros interpretación de lenguas. Y acuérdate que esta palabra lengua no solamente es la palabra que te enseña a hablar lenguas angélicas o espirituales como nos enseña 1 Corintios capítulo 13, 1, sino que también esto aquí te está hablando dialectos. Hay algunos hermanos míos aquí en Betania sí hablamos en lengua, hablamos italiano, hablamos francés, hablamos inglés, hablamos otros idiomas y hay intérpretes que traducen de otro idioma a otro idioma. Y el 11, pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso se llama soberanía. El Espíritu Santo hace y da los dones que Él quiera, a quien quiera, porque Él es Dios. Y te vuelvo a repetir, hermano, tú estás en una iglesia donde te obligan a hablar en lenguas, eso no es bíblico. Porque no todos pueden hablar en lenguas, no todos pueden interpretar lenguas, no todos, hermanos míos, van a poder hacer milagros, no todos van a poder ser pastores, no todos van a poder ser maestros, no todos van a poder ser evangelistas, no todos van a poder tener discernimiento. Por ende, hermanos míos, si estás en una iglesia donde te hacen ladrar o rebuznar, salte de ese lugar, porque estás en una iglesia que no es bíblica. Y algo más, escucha bien esto. Hermanos míos, el Espíritu Santo en la iglesia se manifiesta dando su fruto a los cristianos. ¿Ok? El Espíritu Santo da fruto en los cristianos. Habíamos hablado bien claro, hermanos míos, que el fruto del cristiano era otro cristiano. ¿No es verdad?
Un cristiano gana a otro cristiano y un cristiano da frutos de esa manera. Pero el Espíritu Santo en mi vida, en la vida de cada cristiano, da un solo fruto. Y eso es la manifestación del Espíritu Santo, hermano. ¿Cuál es la manifestación? Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, 22 y 23. Escúcheme bien, hermano. La manifestación del Espíritu Santo en una iglesia no es hacerlos llorar a todos y hacerlos sentir miserables. Es decir, si tú estás en una iglesia donde tú dices, ay, este es el mover del Espíritu Santo porque todos estamos llorando. O este es el mover del Espíritu Santo porque todos ahorita caímos como pollos enfermos. Quiero que tú entiendas esto, hermano. Yo te enseño Biblia. Y lo que tú aprendes en la Biblia, discierne ahora lo que está pasando en otras iglesias. Discierne. El Espíritu Santo produce un solo fruto y se manifiesta en una iglesia de esta manera. Mas el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y todas estas cosas, hermanos míos, en la iglesia provocan paz, amor, unidad. Para que los inconversos, cuando entren a la iglesia y vean la manifestación del fruto del Espíritu Santo, van a encontrar un lugar tranquilo, en orden, decente, y la gente con cabal juicio, viviendo una vida de armonía los unos con los otros, y la gente va a decir, wow, aquí de verdad hay muchos discípulos de Cristo por el amor, los unos por los otros. Dese cuenta que ninguna parte del fruto del Espíritu Santo habla de que, por favor, y escuchen, y es importante esto que les voy a decir para que ustedes después disciernan con el video que les vamos a presentar. Miren, aquí no dice, mas el fruto del Espíritu es caerse al piso, revolcarse, vomitar, gritar como demente, mover la cabeza como rockero, sacarse el saco el pastor y tirárselo a la gente. Dense cuenta, aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Y te lo vuelvo a exigir. Si tú estás en una iglesia donde te han enseñado que las manifestaciones del Espíritu es tirarte al piso, díganle en qué parte de la Biblia, un solo versículo, Jesucristo tumbó a alguien. Los apóstoles tumbaron a alguien. Que donde hubo manifestaciones del Espíritu la gente caía inconsciente y dicen que eso fue tomado del Espíritu, que están ebrios en el Espíritu. Espérese un ratito que me va a dar algo, hermano. Espérese un ratito porque y que la gente coma cuento y que pastores enseñen esa basura, hermano. Por eso te he enseñado. A ver, pastorcito, un ratito. Eso de que está caído esa persona y usted le llama que es la unción del poder del Espíritu Santo. ¿En qué parte de la Biblia para apuntar, por favor? ¿En qué parte el apóstol Pablo se sacaba la sotana y comenzaba y recibe y todos caían como pollos hervidos ahí? ¿En qué parte? Que yo no entiendo, yo no me acuerdo. Pastorcito, usted que sabe tanto. No lo van a encontrar. Ya te lo he dicho. Si está en la Biblia, créalo. Si no está en la Biblia, es pura mentira creada por Satanás. Y ahora escúcheme bien esto, hermano. Conozco siervos de Dios, lindos varones de Dios, pero que, hermanos míos, por el amor que les tengo, yo no puedo estar de acuerdo en que ellos hagan algo que no está en la Biblia. Y en eso nos diferenciamos los bautistas de muchos. Nosotros no seguimos, que en esa iglesia están haciendo así, hagámoslo nosotros también. No, mi hermano. Si no está en la Biblia, yo no lo voy a hacer. Que imponer manos y sanar a la gente, eso está en la palabra de Dios en Marcos capítulo 16. Estas son las señales que van a seguir, que impondrán sus manos en la gente y la gente va a sanar, Marcos 16:17. Pero otra cosa, hermanos míos, es que yo voy a tocar a alguien y esa persona va a caer enferma, pues.
Mientras el demonio es quien tira a la gente al piso, Jesucristo los levanta y los hace caminar, hermanos. Por eso es que aquí vas a seguir tú. Y algo más, hermano. Quiero que veas esto. Y nos preparamos para ver este video. Miren esto, hermano. Te he vuelto y te quiero recalcar. El Espíritu Santo, hermanos míos, llena a los cristianos con su fruto. Llena a los cristianos. Miren, la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, 18. Y prepárate para que veas este video, hermano. Son 11 minutos para que tú aprendas a discernir. Es que miren, ¿qué es lo que pasa a veces cuando uno está borracho con otros borrachos? No se da cuenta de las estupideces que uno hace, ¿verdad? Estamos todos borrachos, pues pensamos que todos estamos bonitos. Pero una persona que está afuera y se da cuenta de lo que están haciendo, va a decir, tracalá de borrachos, qué pena. A veces usted ha estado allá adentro y usted está en el mover y también ha caído inconsciente. Escucha bien esto, hermanos, y aprende. ¿Ok? Porque después de este video, te voy a enseñar lo que el Espíritu Santo no es. Primero te he enseñado que el Espíritu trae paz, que el Espíritu trae conocimiento de Jesucristo. Y sobre todo, hermanos míos, nos llena a los cristianos. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y tener esta abundancia del Espíritu es tener la abundancia del fruto del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, amor. Contra tales cosas no hay ley. Y ahora quiero que usted vea, con lo que ha aprendido, quiero que a continuación vea usted este video. Y dése cuenta, hermano, si lo que va a pasar en este video, y que hablan del mover del Espíritu Santo en las iglesias, eso está en la Biblia, o si Jesucristo hacía esto. Veamos este video. En el ejemplo siguiente veremos a Stacy Campbell, una de las líderes de este movimiento, cuando es poseída supuestamente por el Espíritu Santo y comienza a agitar la cabeza y los brazos a una velocidad asombrosa. Hagan la prueba. Traten de imitar esto solo 10 segundos y les garantizamos un buen dolor de cabeza para todo el día. Esta supuesta ungida comienza a predicar un mensaje con voz clara pese a la velocidad de los movimientos de su cabeza sobre el amor de Dios y el movimiento. Aquí no está profetizando, sino haciendo lo que la nueva era llama canalización, cuando un ser humano pone cuerpo y mente a disposición de entes espirituales que entrando en la persona dan enseñanzas espirituales u otra información. Para un creyente inmaduro es fácil dudar debido a que lo que dice esta mujer en su trance tiene apariencia de ser bueno, ya que habla acerca de que debemos amarnos unos a otros y generalidades por el estilo. Según ellos, todo lo que tú has hecho, glorifica al Espíritu Santo en esta tarde, glorifíquele, dale alabanza, dale alabanza. Ya que estamos bebiendo loco aquí, adore, no se suelta. Tienen que dar algo. Reciben una recompensa. Ahí está la unción. Coro, tú me estás hablando bien. Es para todo el que está recibiendo. Reciban esta unción ahora. Tócalos. 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 Tócalos.
Hechos de los Apóstoles. Ellos no tuvieron miedo de comprobar si las cosas que les contaba el apóstol Pablo eran o no verdad por medio de la palabra de Dios. Este vídeo llegó a nuestras manos por medio de unos creyentes del norte de Europa. Nosotros lo visionamos en compañía de unos pastores norteamericanos, y que por tanto tenían el inglés como lengua materna, y decidimos suprimir las imágenes y afirmaciones que se hacían en el original ante la más mínima duda de transcripción o autenticidad de lo que se decía. Buscando en Internet se pueden obtener documentos como estos elaborados por hermanos celosos y fieles al Señor. Hemos suprimido otras imágenes escabrosas por considerar que alimentarían más el morbo que la edificación. Nuestro propósito no es sino hacer reflexionar sobre el tema a los que visionen este material, llevarles a una reflexión sobre la autenticidad y el origen de las doctrinas de estos predicadores. Creemos que lo que se ve en este vídeo son manifestaciones que nada tienen que ver con los genuinos dones del Espíritu Santo. Creemos también que la sinceridad sola no basta. El Señor Jesús, como recordaremos muchas veces a lo largo de este vídeo, nos advirtió de no dormirnos y velar para no ser seducidos por los falsos profetas y apóstoles que vendrán en estos tiempos finales. Tomarse a la ligera la solemne advertencia de Jesús podría conducirnos a confiar demasiado en nuestra propia sabiduría y creernos a salvo de caer en el error. Que Dios les bendiga. La bendición de Toronto es una experiencia de paz y es refrescante, haciendo profunda su fe. Para ellos el hecho de que se hayan extendido incluso en las iglesias más tradicionales es evidencia que el Espíritu Santo está obrando y que un avivamiento poderoso está a la vuelta de la esquina. Los sonidos casi animales que algunos han producido mientras estaban bajo la influencia de la bendición en las imágenes en la iglesia donde se originó en Toronto y también en nuestro país, Gran Bretaña, han provocado críticas diciendo que todo es claramente antibíblico. Hacer oro en su templo. Los fieles se desmayaron mientras el obispo protestante prometía más riquezas futuras. Fuimos a ver hasta dónde la fe de sus seguidores puede desafiar la inteligencia humana. Nos abrió su iglesia y también parte de sus secretos. Mira. Ricardo Cid Castro dice ser a los 39 años el obispo más joven de Chile. Su iglesia pentecostal, el Impacto de Dios, congrega semana a semana miles de seguidores. La fe de ellos es tan inquebrantable, tan incondicional, que aseguran, por ejemplo, que el domingo recién pasado, en el templo de Coquimbo con San Diego, el mismísimo Dios hizo llover oro y piedras preciosas. ¡Oro para todo lo que está! ¡Oro, Rosana, oro! ¡Oh, gloria! Aleluya, una hermana recogió un pedazo de oro. Mire el manso pedazo de oro que encontró. Que venga la gente del sur, del norte, de todas partes y vengan a esta iglesia. Vengan a buscar el oro para que se lo lleven a su casa. El oro ya no es para mí. Dios me ha bendecido. El obispo Cid, para sus detractores, es un aprovechador de la ingenuidad de sus fieles. Si los domingos su feligresía llega a las 8.000 personas y la mitad de ellos nada más pagara su diezmo, ganando solo el sueldo mínimo, estaría recaudando al final del servicio alrededor de 50 millones de pesos. ¿Para qué tener un auto de 20 millones? No tiene eso. Por supuesto que no, de 30 millones. ¿Para qué decir eso? ¿Su reloj es de oro? Sí, es que son regalos que me lo hacen. Su hermana Sandra Cid, peleada a muerte con él, ha tenido litigios judiciales por los fondos de su iglesia y los recursos que llegan del extranjero. Lo ha demandado y lo ha acusado de ser un chanta de la fe. Dice que un obispo además no puede ser homosexual. Es falso todo lo que he dicho, porque ella quiso quedarse con todo el dinero yo traía desde los Estados Unidos. ¿Cuánto dinero era? Eran $100,000. $100,000.
Pero todo eso poco importa a quienes lo siguen incondicionalmente. Total, la gente siempre habla como reza el bolero. Los fieles comienzan a llegar y defienden a su obispo de las preguntas que creen capciosas. El pastor Sid, muy sensible, nos desafía. El oro cayó, los pobres de su fanática Grey lo tienen y si quieren, analícenlo. Y empezó todo el oro así, puro polvo de oro, puro polvo, y el suelo todo, y empecé, unas hermanas le salía... ¿Y usted estaría dispuesta, por ejemplo, que nosotros lo analizáramos esto? Tome, solo paso para que lo analice. Obedientes y desafiantes, quisimos poner a prueba la fe, y el oro recogido en el templo no demoró ni 10 segundos en convertirse en metales menos nobles. El ácido cítrico y el nítrico diluyeron el maná celestial. No es oro que está hirviendo, solo estaba vapor de la fantasía. Aunque todo esto tal vez dé lo mismo, porque esta gente seguirá creyendo y esperando. Dios volverá a compartir su bonanza con los desposeídos, porque ellos entrarán a su reino mucho antes que un camello por el ojo de una aguja. El pastor Sid se retira feliz, dice que nos ha dado un privilegio, comprobar en terreno cómo la fe puede mover a su antojo las voluntades. Y en eso tiene toda la razón, lo único tangible que registraron nuestras cámaras. Impresionante, mis amados hermanos, y espero que ustedes ahora disciernan en lo que es la paz, el amor, la tranquilidad del Espíritu Santo y lo que se ven en otras iglesias. Y algo más que quiero ahora recalcar, hermanos míos, y por favor, amada iglesia, aprendamos bien, el Espíritu Santo no hace perder el control. Por favor. Si a usted le dice que tener la unción del Espíritu Santo es caer inconsciente y que usted pierda la razón, hermanos míos, eso no hace el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña en 2 Timoteo 1:7 esta gran verdad. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú pierdes el conocimiento, si tú pierdes la noción del tiempo, eso es espíritu satánico, porque el Espíritu de Dios no te hace perder el control, más bien te hace tomar el control de tus emociones, de tus sentimientos, de tus ideas y de tu comportamiento. No es que porque estás lleno del Espíritu Santo vas a comentar y vas a perder el control de tus acciones. Eso no es estar lleno del Espíritu Santo, eso es estar lleno de espíritus demoníacos. Escúchame bien, Biblia. El Espíritu Santo, hermanos míos, nos diferencia del espíritu del diablo. No podemos, hermanos míos, en una congregación donde el Espíritu Santo se manifiesta, ser similares a movimientos o a conciertos donde el espíritu de Satanás se mueve libremente. Y ustedes vieron las imágenes. Es increíble ver que en un concierto donde se adora a Satanás, la misma similitud de comportamiento lo tengan disque hijos de Dios llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios, hermanos míos, nos enseña en 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, así. 1 de Juan 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el verdadero espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
Nosotros somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y hermanos míos, nosotros, y por eso te digo que en estos lugares, al Padre y al Hijo se los hace a un lugar y solamente hablan del Espíritu. Confundiendo. Y por si acaso usted no se acuerda, Juan 8:44 nos dice el Señor Jesucristo que Satanás es mentiroso y padre de mentiras. Tú vas a un lugar donde no glorifican al Hijo, donde no glorifican al Padre, sino que solamente el Espíritu. Y solamente el Espíritu. Ten cuidado. Aquí te dice la palabra de Dios, aprende a probar los espíritus. Es decir, a discernir. ¿Son estos de verdad? ¿Viene de parte de Dios? ¿O son espíritus satánicos disfrazados como ángel de luz para confundir y poseer a la gente de Dios? Escucha bien esto. El Espíritu Santo es Dios de paz y no de locura. La palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, y apunta esto, por favor. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33, así dice el Señor tu Dios. Aprendamos juntos. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es Dios de paz, no de confusión, no de frenetismo, ni de locura, ni andar gritando como dementes. Eso no son manifestaciones del Espíritu Santo, hermano. Por eso aquí está la palabra. A Dios le gusta que las cosas se hagan en paz, no en confusión. Le gusta que se haga todo con orden y decencia. El Espíritu Santo que toma el control de una iglesia va a hacer que las cosas se hagan ordenadas, decentemente. Nada de quererse sacar la ropa, nada de quererse desnudar y salir loco gritando y decir estoy poseído del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios capítulo 14 versículo 40 nos dice el Señor: pero hágase todo decentemente y con orden. Y algo más, hermanos míos. El Espíritu Santo no engaña ni manipula a la gente. Nos hace querer parecernos más con Jesús. Con las imágenes que ustedes vieron, hermano, ustedes se imaginan a Jesús, a los apóstoles, andando así, a los discípulos que andaban con Jesús. Imagínense ustedes a Jesucristo, Jesús, dándole el pan a más de 12,000 personas. Ustedes se imaginan a todos comenzando a brincar y frenéticamente como tarados, brincar así diciendo estoy poseído por el Espíritu Santo. Y algo más, hermano. 2 Corintios 11, 3 y 4. 2 Corintios 11, 3 y 4 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermanos míos, la iglesia se está prostituyendo y pervirtiendo, no solamente porque hay falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. La iglesia se ha olvidado de escudriñar las santas escrituras. La iglesia se ha olvidado de leer la palabra de Dios. La iglesia se ha olvidado de volverse a estudiar la Biblia. Por eso es que cualquier loco, imagínense toda esa gente pobrecita en Chile, y aquí en el Ecuador también hay un pocotón de mentirosos. Y si usted los conoce, denúncielos, hermanos. Denúncielos, llámenos, denos a conocer. Para nosotros advertir a la iglesia de no caer en esos lugares de perdición, donde lo único que quieren es hacerte confundir. Y como te sientes emocionado y como sientes lo que nunca antes has experimentado, con gusto sacas la plata y lo entregas a la iglesia. Y eso no hace. El Espíritu Santo no te manipula, no te engaña, no utiliza tus emociones para quererte sacar plata, hermanos. Y otra cosa más, hermanos, y con esto terminamos esta octava parte. El Espíritu Santo nos advierte de otros espíritus. Tú ahora vas a aprender a discernir con lo que estás aprendiendo. La próxima vez que vayas, ahora comienza a discernir y pídele al Señor: Señor, esto es tuyo. Espíritu Santo, esto es tuyo. Oh Jesús amado, oh Padre celestial, esto viene de ti. Ayúdame a entender
y toma el control de tus emociones. Ya no caigas en el trance de toda la iglesia. Ahora pídele al Señor discernimiento, pídele al Señor la autoridad de tus emociones y observa para que aprendas a ver si eso viene de parte de Dios. Y la palabra de Dios en el 1 Timoteo 4:1, mis amados hermanos, nos dice así. Pon mucha atención lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. 1 Timoteo 4:1, dice así el Señor nuestro Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, mis amados hermanos, te invito a reflexionar. Si vamos a hablar del Dios de la Biblia, pues vamos a hacer lo que dice la Biblia. Si vas a hablar de cualquier otro Dios, entonces no metas al Señor Jesucristo en ese satanismo mundano. Quiero que entiendas algo, hermano. Jesucristo nunca tumbó a nadie al piso. Jesucristo nunca, ni sus discípulos, hizo que toda una congregación entrara en trance, gritara frenéticamente, se cayeran al piso y comenzaran a mover sus cabezas como poseídos demoníacos. Usted está en una congregación donde acontecen esas cosas y milagros, no creas que viene eso de parte de Dios, sino del mismísimo Satanás. Y salte de ese lugar y busca una iglesia donde glorifiquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a orar, amados hermanos. Y date cuenta que eso es lo que está pasando en el Ecuador. Tantas iglesias donde se han olvidado de glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y ahora solamente hemos caído en el sensacionalismo, en las emociones, en la mentira, para sacarles provecho a la gente. Muy buenos días, amado Ecuador y el mundo entero. Qué lindo empezar una nueva mañana en la presencia del Señor, confiando en el Señor que todo va a salir bien y que ante cualquier aflicción que se pueda levantar en este día, en el nombre de Jesús, ya que somos más que vencedores en Él, venceremos también esa aflicción que de pronto nos quiere quitar la paz. Y en este momento nos enlazamos en vivo a través de www.dileunamigo.org al mundo entero. Y bienvenidos y muy buenos días desde Quito, Ecuador, a todo el mundo. Y también este mensaje que después es retransmitido a las 6 de la mañana por Asoma Visión, en Guayaquil, Latacunga, Ambato y por supuesto la capital de todos los ecuatorianos, Quito. Y desde Ecuador, para todo el mundo, muy buenos días y que el Señor nuestro Dios nos bendiga y pronto hoy nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Damos gracias al Señor nuestro Dios por este tiempo espectacular que Él nos regala cada mañana. Muchas gracias por todas sus llamadas, muchas gracias por sus peticiones de oración. Recuerden que también todas las oraciones que se solicitan a través de nuestro programa de las 8:30 de la mañana por Asoma Visión, Buen Día Familia, también aquí en la Iglesia Bautista Betania, todos los días a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y los miércoles a las 7 de la noche, estaremos pidiéndole al Señor nuestro Dios por sus peticiones, por sus necesidades, así que llámenos con toda confianza. Y también damos gracias al Señor nuestro Dios, hermanos, por estos estudios de las sectas. Y recuerden que la intención no es dividir a la iglesia, no, señor, es unificar a la iglesia y que los pastores, los evangelistas, los maestros, más les vale que nos volvamos a la palabra de Dios y a vivir en rectitud y enseñar palabra. Porque como ahora la gente está aprendiendo, ya no va a comer cuento. Ya no va a quererse solamente sentir motivada por una linda música. Ahora sí va a buscar una iglesia. ¿Cuáles son el mover? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se mueve y se manifiesta el Espíritu Santo? Es bíblico decir, aplaudan, aplaudan que ya cae, ya viene el Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. ¿Es bíblico decir eso? Bíblico. Yo no te estoy hablando si tiene lógica. Porque acuérdense que a veces lo que suena bonito, pero que no está en la Biblia, eso es cuento. Y eso es mentira. Vamos a ver si nosotros podemos darle la bienvenida o si el Espíritu Santo va a venir a llenar las paredes de un lugar. O cuál es la función del Espíritu Santo. Vamos a ver si las manifestaciones del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo posee a una persona.
cuando alguien le pone la mano, cuando alguien le tira un sacazo, se saca la leva y le cae a levazos a esa persona, que cae desmayado. Vamos a ver si eso es el mover del Espíritu Santo bíblico. Acuérdense que cuando hablamos de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? Es obvio que si vamos a estar hablando, si hay algún musulmán que está viendo este programa, yo no voy a hablar de Alá usando la Biblia. Es obvio que si estamos hablando de Alá tendré que usar el Corán. Si vamos a hablar, hermanos míos, de Buda, es obvio que no voy a utilizar la Biblia para hablar de Buda. Tendrán que ser la Biblia de ellos. Pero si estamos hablando del único Dios verdadero, si estamos hablando del Dios todopoderoso, no podemos hablar de ese Dios sin Biblia. Por eso vamos a aprender de lo que es el Espíritu Santo y el mover y las manifestaciones del Espíritu Santo bíblicamente. Para que tú no comas cuento y en el lugar donde tú vas, que te han enseñado que el mover del Espíritu Santo es como ustedes van a ver en este video, ustedes mismos que ya están aprendiendo a discernir, disciernan a ver si ese es el Espíritu Santo o son demonios que entran a posesionarse de la gente. Vamos a aprender entonces, hermanos míos, despacito, quién es el Espíritu Santo. La primera cosa, hermanos míos, que también, y en esto, la confusión grande que algunas sectas hacen. Han mezclado nueva era, energía cuántica, humanismo, y crean algunas religiones. Por ende, al Espíritu Santo no se lo llama Dios. Al Espíritu Santo se lo llama energía. Al Espíritu Santo se le llaman un fantasma. Al Espíritu Santo solamente lo llaman poder de Dios. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo, hermano. La Biblia, aquí está. Esto no hay que ir a hacer estudios lejanos, irse al oriente, o irse a las montañas o a las antenas aquí en Quito, para ver cuál es la interpretación del Espíritu Santo. Ahí está la palabra de Dios. La primera cosa que quiero dejar bien en claro, hermanos míos, es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? No es que es un movimiento, no es que es una fuerza o una energía, o es lo que nos une con el árbol o con la Pachamama. A mí no me vengan con esa terminología chueca, naturista, contra la palabra de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y miren, dentro de esto, hoy día porque estamos hablando de las sectas, pero ya posteriormente vamos a hablar para que nos quede bien claro, ¿cómo es esto de la Trinidad? Si es bíblico que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero bíblicamente sí está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestro Dios es un triuno Dios. ¿Cómo funciona eso? Lo primero que te voy a decir, hermanos míos, es que no puedes tomar la triunidad de Dios y quererla dividir o separar. Dios nunca actúa, el Padre por un lado, el Hijo por el otro lado y el Espíritu Santo por el otro lado. Donde está el Padre está el Hijo y el Espíritu Santo, donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo está el Padre y el Hijo. Siempre está unido. Y ya de esto vamos a hablar más por la palabra de Dios. Así que todos tenemos que ponernos a estudiar y todos tenemos que ponernos en perfecto contacto con el Señor para que el Señor sea hablando a través de nosotros y que nosotros no estemos hablando por hablar. Damos gracias al Señor nuestro Dios por este tiempo y hoy prepárate, amada iglesia del Señor, porque hoy vamos a presentarte un video de lo que está aconteciendo en algunas iglesias para que tú aprendas a discernir. Y mis amados hermanos, hoy continuamos este estudio que lleva por título Cuidado con las sectas, octava parte. Permítame recalcar una vez, no para molestarles ni fastidiarles, sino que vamos a enumerar estos estudios para que usted pueda ingresar a nuestra página web www.dileunamigo.org y ahí usted pueda descargar todas nuestras prédicas y estudios totalmente gratis. Pero si por ahora usted desea estos videos, aquí en la Iglesia Bautista Betania también tenemos los DVDs para que usted pueda coleccionarlos, tenerlos, estudiarlos, etc. A su disposición, lo único que tiene que hacer es llamar a Alex Jacome, que es el celular que usted siempre ve en pantalla donde nos puede mensajear o puede hacer sus preguntas, inquietudes. Siempre nosotros hablamos a la luz y en el contexto histórico y bíblico, para que no haya confusiones. Bien, mis amados hermanos, hoy en Cuidado con las sectas, octava parte, vamos a hablar de la tercera persona de este triuno Dios. La Biblia nos enseña que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Y vamos a hablar, hermanos míos, cómo se ha blasfemado contra el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y por eso vamos a estudiar bíblicamente cuáles son las funciones de Dios Espíritu Santo en un fundamento. Es bíblico orarle al Espíritu Santo, hermanos. Porque hay en unas iglesias donde se adora al Espíritu Santo separado del Padre y del Hijo. Y ahí es donde tenemos problemas, porque eso tampoco es bíblico. Sí es verdad que el Espíritu Santo es Dios, pero en algunas sectas han divorciado al Espíritu del Hijo y del Padre. Solamente se habla del Espíritu Santo, solamente se da la honra y la gloria al Espíritu Santo, y nos olvidamos que el Espíritu Santo, vamos a aprender cuál es la función, nos olvidamos justamente de hablar bien. Por ende, la primera verdad es que ciertamente el Espíritu Santo es Dios y uno con el Padre y el Hijo. Veamos un relato bíblico en el libro de Hechos, capítulo 5, versículos del 1 al 4. ¿Conocen ustedes la historia? Ananías y Zafira vendieron un terreno y le mintieron a la iglesia cuando iban a dar ese dinero. Y miren lo que dice Pedro, hablando del Espíritu Santo. Hechos 5, vamos a leer, hermanos míos, del 1 al 4. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está el apóstol Pedro diciendo: tú le has mentido al Espíritu Santo, tú le has mentido a Dios. El Espíritu Santo, hermanos míos, es Dios. Eso